Bienvenido al módulo 2, disección de aorta. Por mucho la disección de aorta es un tema apasionante en el cual en los últimos 10 años ha habido un crecimiento en lo que es manejo, diagnóstico y tratamiento de esta patología. Es importante recalcar que ha habido un aumento en la incidencia y que es vital la educación en esta patología y los cambios que ha habido en los últimos años en el manejo para generar conciencia, como veremos en este capítulo, que será realmente integral y tratará de abarcar todos estos nuevos avances. La disección aórtica es un tema apasionante en el cual aún hay mucho que aprender. Para empezar, vamos a hablar sobre esta campaña que inició una organización llamada Aortic Dissection Awareness UK. Es una organización que está en el Reino Unido y que ellos realizan investigación. De hecho, es una organización que la iniciaron pacientes con disección de aorta y ellos empezaron a hacer investigación y consiguieron funding y ya hicieron algo formal sobre la disección de aorta y como para crear conciencia sobre esta enfermedad, y empezaron a hacer estudios sobre la incidencia de estas enfermedades en el Reino Unido y empezaron a hacer esta campaña que se llama Think Aorta. Básicamente es una campaña tanto para médicos como para la gente que está, el público en general, para cuando tiene un dolor de tórax que no severo, que no hay una explicación, piense en una enfermedad aórtica. Este cuadro que denota, digamos, esto es del 2010, es un poco viejo, pero nos permite ver más o menos algo que también pasa probablemente en casi todos los países, pero sobre todo más en países como subdesarrollados, como Costa Rica, en donde la cantidad de admisiones a hospitales es mucho mayor que la cantidad de pacientes operados por disección de aorta. Y hay reportados muchos eventos aórticos que generalmente se reportan por autopsias. Entonces, usted ve, por ejemplo, en Costa Rica, donde siempre por año reportan de 30 a 40 disecciones de aorta o muertes por disecciones de aorta, y no todos esos pacientes fueron operados. Y esos son los pacientes que se reportan, que en una biopsia alguien se dio cuenta que se murió por una disección de aorta. Ahorita yo estoy haciendo un estudio para dilucidar mejor el tema, correlacionando los datos del EDUS con los datos del INEC y para realmente dar un diagnóstico y con las cirugías que se realizan. Entonces poder decir realmente cuántas disecciones A están llegando, si esas disecciones A se están operando, cuántas disecciones B están llegando y si esas disecciones B se están operando. Como ven, el 60% de los pacientes, por lo menos en este estudio del 2010 de Reino Unido, tenían disección A. Y los pacientes con disección A hay que operarlos. En la disección B, hasta hace unos años, muchas personas las manejaban con manejo médico, pero como veremos más adelante, la mayoría van a tener algún criterio de alto riesgo por el cual yo diría que actualmente casi el 80% van a requerir una cirugía en algún momento. Algo muy importante es que ahora se estén operando los pacientes con disección de aorta no excluye el manejo médico. Entonces el manejo médico tiene que seguir y va a seguir aunque el paciente se opere. Recuerden que la aorta es un órgano y la enfermedad es progresiva. Entonces es importantísimo seguir con el tratamiento médico. De hecho, cuando uno opera las disecciones B y les hace un TEVAR, ustedes van a ver que no necesariamente la hipertensión arterial se va resolviendo poco a poco. O sea, no quiere decir que el paciente va a dejar de depender de antihipertensivos. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva el video de presentación de la campaña de Think Aorta.
Para ir entendiendo la disección de aorta, es importante recordar de dónde salió el término. Inicialmente, por los años 1800, la primera vez que se oyó este término de disección fue en Francia, con un doctor que se llamaba Lanelec, que lo usó para el llamado término, que de hecho está mal, mucha gente todavía lo usa, que es de aneurisma disecante. Realmente, él en aquel momento, en 1800, relacionaba la disección con el aneurisma, pero son cosas diferentes. Entonces, desde ahí empezó a hacerse el uso de lo que es la disección como término. Sí hay que tener claro que obviamente los aneurismas de aorta, sobre todo de aorta torácica, o los pacientes con coartaciones, tienen debilidad de la pared de la aorta, entonces tienen más riesgo de desarrollar disección de aorta. Entonces eso sí hay que tener claro, pero el término aneurisma disecante no está bien, digamos, no es un término adecuado. ¿Ok? Entonces, para iniciar, recordar las tres capas, como el primer capítulo, la íntima, que es la capa que está adentro, la media y la adventicia. Entonces, básicamente la media, que está llena de células de músculo liso y de fibras de elastina. Entonces es una capa que permite el movimiento, es como la capa muscular de la pared de la aorta. Entonces uno se pone a pensar, entonces, ¿cómo se genera o cuál es el concepto de disección de aorta? Entonces, básicamente, una disección de aorta es una separación longitudinal y circunferencial de la pared aórtica, que puede tener una extensión variable, y que generalmente está relacionada a un desgarro de la pared de la aorta. Entonces, generalmente hay una lesión inicial o desgarro en la íntima, y esta lesión es lo que le llaman el intimal tear, o sea, la puerta de entrada a la disección. Entonces, básicamente es una herida entre las capas internas, o sea, la íntima y la media. Y a través de esta herida la sangre pasa y sale a presión propulsada desde el corazón y divide la aorta en dos canales. Entonces, un canal verdadero o lumen verdadero y el lumen falso. Entonces, la aorta original, que básicamente era como solo tubos, se transforma como si fuera un doble cañón de escopeta. Entonces, el verdadero tubo aórtico, el original, el que tenía el paciente antes de producirse la disección, que obviamente, y el falso canal, que es el nuevo túnel que se produce por la disección. Entonces, la sangre va a circular por ambos canales y se comunica. Va a haber, llaman septos muchas personas, o le llaman comunicaciones entre el falso lumen y el lumen verdadero a lo largo de la disección. Entonces son conceptos básicos muy importantes para entender lo que es una disección de aorta. Recordar que la disección de aorta puede generarse en la aorta ascendente o en la aorta descendente, cuando es generalmente una disección B. Entonces acá podemos ver, entonces, íntima, media y adventicia. Hay una úlcera en la íntima o una lesión. Entonces eso genera una puerta de entrada o un flap, un intimal tear, un flap no intimal, que empieza a generar que se empieza a meter la sangre entre la íntima y la media y generar un nuevo canal, un falso lumen. Y que en la adventicia siga el canal verdadero. Entonces ese es el concepto básico para poder entender las disecciones de aorta. Y recordar que esto es muy relacionado y actualmente se ve como si fuera uno solo. Entonces,
La úlcera aórtica penetrante generalmente se dice que es el inicio y que hay una probable asociación con el hematoma intramural. Entonces, que inicialmente fue una úlcera que generó un hematoma y que el hematoma intramural, al romperse la vasa vasorum, genera el flap intimal, la puerta de entrada, y ese flap empieza la sangre a meterse ahí y genera una disección de aorta. O inclusive, que la úlcera vaya directo a generar una disección de aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces cuesta tanto el diagnóstico? Porque a veces el falso lumen se trombosa de entrada porque tiene hematoma intramural. Entonces, ustedes van a ver que el hematoma intramural a veces puede ser asintomático. O inclusive podemos tener una disección de aorta sin síntomas de dolor torácico. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Gracias a Dios, la mayoría tienen un dolor o una historia de inicio de dolor muy fuerte. Y eso es lo que hay que ponerle más atención a la hora de la clínica. Bueno, acá podemos ver una pieza patológica de una aorta con una disección. Bueno, inclusive tiene una endoprótesis adentro. Ahí podemos ver las capas de la aorta. En la primera foto podemos ver cómo, dónde estaba la reentrada y dónde había un hematoma ahí que drenaba hasta abajo, y cómo estaban los dos lúmenes de la aorta, que se ve bastante bien en la segunda foto. Eso es muy ilustrativo y ayuda mucho a entender primero lo grande que es este órgano, ¿verdad? Y más o menos entender bien lo de los dos lúmenes y lo del flap neointimal. Los factores de riesgo ya los repasamos en la clase pasada, pero generalmente para recordar, la hipertensión arterial es el factor más frecuente asociado en la disección aórtica en general, ya sea A o B, y las anormalidades estructurales de la pared de la aorta, la válvula aórtica discúspide, que puede estar pacientes con coartación de aorta, el síndrome de Marfan, el síndrome de Turner, el síndrome de Nolan, las vasculitis de las células gigantes, o pacientes con abuso de cocaína. También pueden estar relacionados, dividirse en varios aspectos, como son los factores de congénitos, que el 12% de los casos tienen válvula aórtica bicúspide y coartación de aorta. Las causas hereditarias como Marfan, Ehlers-Danlos tipo 4, Turner, poliquistosis renal y osteogénesis imperfecta. El Marfan es el principal anomalía que está en el 8% de los casos de tipo A. Y vamos a hablar un poquito más de Marfan ahora. Y las adquiridas, la esclerosis y la hipertensión arterial sistémica, que están en más del 75% de los casos. Los aneurismas de aorta, que están en el 15% de los casos. Y las enfermedades inflamatorias, ahí está el tacayazo y el embarazo. Y bueno, han subido mucho los casos relacionados a cirugía cardíaca previa o causas por catéter iatrogénicas, por todos los procedimientos endovasculares que se están haciendo últimamente por parte de los cardiólogos. Entonces, que ahí hacen lesiones iatrogénicas y uno pues puede generar, inclusive uno de vascular lo puede hacer también, generar una lesión en la aorta, dependiendo si no pasa de manera adecuada con los catéteres y guías. Ahora en adelante vamos a hablar específicamente de varios síndromes, porque siempre que se habla de factores de riesgo, pues no se repasa esto, y como ven, pues puede ser que encontremos de vez en cuando un paciente que tenga estas características, y recordarlas es importante. Entonces, recordar, bueno, la enfermedad neurismática torácica existe. Hay una anomalía histórica familiar. Los pacientes que tienen poliquistosis renal, pacientes que tienen asociación con los aneurismas intracraneales, y los pacientes que tienen arco bovino. Este tipo de arco, y la aorta bivalva o bicúspide está relacionada con aneurismas de aorta torácica.
y los pacientes que tienen arteritis temporal. Entonces, cuando tengan pacientes con estas historias, pues es bueno pegarles una ojeada que no tengan aneurismas o datos de disección. Entonces, dentro de las causas familiares o genéticas de disección de aorta, vamos a hablar del síndrome de Marfan. Marfan, básicamente, dentro de sus características físicas que podemos ver a la hora de que llegue el paciente a emergencias, son pacientes que tienen pectus carinatum o pectus excavatum, son pacientes generalmente son altos, que tienen hiperelasticidad, entonces tienen el signo del pulgar y el signo de la muñeca, obviamente por su elasticidad aumentada. Tienen una reducción en la extensión del codo, tienen estrías en la piel, pueden tener dolicocefalia, pueden tener endoftalmo, retrognatia o hipoplasia malar, y generalmente pueden tener ectopia lentis o miopía. Generalmente son altos, tienen protrusión del acetábulo, deformidades en los pies, y cifosis toracolumbar con escoliosis. Dentro de esta mutación del gen FBN1, que está en el alelo, en el 15q21, está relacionado directamente con aneurismas y con disección de la raíz de la aorta, entonces, y con prolapso de la válvula mitral y neumotórax. Entonces, como para tener en cuenta, Aranodactylia, Pectus excavatum o carinatum, una facies así como de Marfan, gente alta, con escoliosis, con hiperelasticidad. Entonces pensemos, bueno, este es Marfan y con un dolor torácico ahí medio atípico, podría tener una disección de aorta. El otro síndrome a recordar es el Ehlers-Danlos. Básicamente en este síndrome hay una mutación del COL 3A1 en el 2q31. Está relacionado con varias cosas. Primero, tiene una piel transluciente, delgada. Tienen ojos muy salidos. Y tienen fístulas cartiocavernosas en los senos. Entonces tienen como esa apariencia en los ojos, así como con mucha vascularidad. Tienen básicamente la barbilla muy, muy pequeña, muchas venas varicosas, tienden a tener equino varo, tienen hipermovilidad de las articulaciones pequeñas, no tanto de las grandes, sino ya, por ejemplo, los dedos. Y tienden a presentarse rupturas de los músculos o de los tendones. Y entonces ellos están directamente relacionados a este síndrome con disección de aorta, para recordarlo. Y no solo de aorta, sino de útero, y con fragilidad o ruptura a nivel intestinal. Entonces, ese es otro de los síntomas que pueden presentarse. Y luego, el otro síndrome relacionado al síndrome de Turner, generalmente es una monosomía de cromosoma X. En este síndrome, las características clínicas es una piel translucente, básicamente hay labio paladar hendido, deformidades pectorales, aranodactilia, hay una laxitud también de las articulaciones pequeñas, hay escoliosis, hay úvulas anormales, tienen craniosinostosis con frecuencia, hipertelorismo, hipoplasia malar y retrognatia, y están relacionados directamente con aneurismas de la disección de la raíz de la aorta.
Entonces hay que recordar que pues están todos estos síndromes genéticos relacionados con aneurismas de aorta torácica y disección que afectan generalmente la piel, las articulaciones, los ojos y las arterias. Y que entonces está el Marfan, el Danos, la cutis laxa y otros síndromes y el Lowes 10. Entonces, para recordarlos y tenerlos presente, es importante recalcar que el aumento de la incidencia de disección de aorta no quiere decir que se están aumentando estos síndromes, no, para nada. La mayoría de los pacientes de disección de aorta es porque son hipertensos más controlados, porque recuerden que el 75% de los casos tienen que ver con hipertensión arterial. Si mantuviéramos y controláramos la hipertensión arterial, probablemente fuera una enfermedad aún más rara, pero debido a que cada vez más hay más hipertensos, entonces por eso es que estamos viendo cada vez más pacientes con hipertensión arterial que desarrollan hipertensión, disección de aorta. Bueno, y acá recordar de la nueva clasificación de la Sociedad de Cirugía Vascular sobre disección de aorta. Entonces, las disecciones aortas hiperagudas cuando tienen menos de 24 horas, las agudas cuando tienen de 1 a 14 días, las subagudas cuando tienen de 15 a 90 días y las crónicas cuando ya tienen más de 90 días. Y cómo va cambiando la imagen de la aorta y se puede ir trombosando lumen falso o delimitando el lumen verdadero o limitando el lumen falso acorde a cómo van pasando los días. Ok, aquí se define lo que es la clasificación nueva de la Sociedad de Cirugía Vascular. Entonces, básicamente lo que está en la zona 0 de la aorta, o sea, la inominada y ascendente, es disección A, y la disección B básicamente es de ahí para abajo. Y de extend depende de la zona de la aorta. Recuerda que dividen la aorta en 11 porciones, ¿verdad? Y de acuerdo a donde llega la disección, entonces es la aorta. Y luego, si no se identifica el TIR proximal, entonces se le pone una disección I, porque no sabemos dónde está el TIR. Que eso puede pasar si tenés un hematoma intramural. Entonces, que perfectamente podría uno no identificar el TIR. O cuando hay disecciones que se rompieron, disecciones rotas, que a veces ya la anatomía cambia un poco. Aquí también se definen dos conceptos, la disección complicada y la no complicada. Una disección no complicada es la que no tiene ruptura, la que no tiene malperfusión y la que no tiene características de alto riesgo. O sea, en este momento casi que muy pocas. ¿Por qué? Porque puede que no tengan ruptura ni malperfusión, pero puede que tengan algunas de las siguientes características de alto riesgo, como son dolor refractario, hipertensión refractaria, efusión pleural sanguinolenta, diámetro aórtico más de 40, que hayan sido readmitidos, que tengan una lesión reentrada en la curvatura menor de la aorta y que tengan un falso lumen mayor a 22. Esos son los nuevos que se definen. Antes también se agregaba, lo bajaron, ¿verdad? Porque antes era 50, pero ahora con los nuevos estudios del IRAD se dio cuenta que es a partir mayor de 40. Y antes también incluían el diámetro de la reentrada y el diámetro del lumen verdadero. Entonces, si el diámetro del lumen verdadero era menor a 10, era de alto riesgo. Si la reentrada era menor a 10, también era de alto riesgo. Pero ahora se basan más que todo en cuánto mide el lumen falso. Entonces, ¿cuánto lo simplificaron? ¿Cuánto mide el lumen falso? Más de 22. Y si el diámetro aórtico total es mayor de 40. Esas son características de alto riesgo, que son pacientes que debería ofrecérseles el TEVAR. Y complicadas llaman las que tienen ruptura o malperfusión. Bueno, empezando con la clínica, el síntoma de presentación más común de la disección de aórtica aguda es un dolor de inicio brusco. Generalmente la disección es de localización anterior, y cuando ya va hacia la espalda generalmente es de una disección B. Se ha descrito dolor abdominal
cuando hay sospecha de compromiso de los vasos mesentéricos. Y pues en algunos casos síncope e hipotensión. Hay un estudio muy importante que van a oír nombrar en toda la charla que se llama el IRAD. El IRAD es el International Registry of Aortic Dissection. Entonces, básicamente es un registro de centros de aorta de Estados Unidos y de Europa. En estos países, igual que en Australia, la patología aórtica está centralizada, no es como en Costa Rica, por ejemplo, donde cada hospital opera sus aortas. No, en estos países regionalizan las aortas y se las mandan todas a un solo hospital. La razón es para aumentar el volumen de un centro y generar mejores outcomes, porque está relacionado que entre más aortas haga un mismo operador, pues sus resultados van a ser mucho mejores, debido a que es una cirugía con una curva de aprendizaje complicada. Y estos centros de aorta sirven como hospitales escuela para poder entrenar fácilmente a las nuevas generaciones. Entonces esos son conceptos de regionalización que inclusive sirven a la hora del manejo prehospitalario. Que bueno, eso lo veremos mucho en el capítulo de aorta rota, pero sí es importante irlo ya introduciendo el concepto. Entonces este estudio IRAD lo que hizo fue pues llevar registro de todas estas disecciones de aorta y ver, como ven, eran bastantes, considerar cuáles eran los síntomas principales de esos pacientes. ¿Por qué? Porque lo que querían era definir, por eso es tan importante en general, en que eso es algo que hay que, los estudios retrospectivos para definir el perfil de los pacientes y para definir las presentaciones de los pacientes. Entonces eso le permite a uno, esos son los estudios que han definido en la medicina cómo se hacen las cosas y cómo se presentan las enfermedades. Entonces, definieron que el 87% de los pacientes tenían dolor de pecho o espalda en las disecciones A y 88.7 en las disecciones B. Que era como un dolor demasiado severo o el peor de la vida en el 88-87%, que era un dolor agudo, abrupto en el 83 a 85% de los casos, que migraba muy poco, solo como en el 13 a 16% más en la B que en la A. Y hicieron diferencias entre A y la B, que eso es muy importante. Que el 17% de los pacientes, esto es importante, con disección A tenían síntomas neurológicos y solo el 7% con la disección B. ¿Por qué? Porque en la disección A puede que esté disecado algún tronco supraórtico. Entonces, el paciente podría llegarte con una clínica de un derrame cerebral. Entonces, eso es algo a tener en cuenta a la hora de la clínica, ¿verdad? Y algo muy importante que viene ahora. Solo el 5% de los pacientes con disección B tenían síntomas de hipotensión, shock o taponamiento cardíaco. Pero el 32% de los pacientes con disección A tenían alguno de estos síntomas. Y eso es por obvias razones, ¿verdad? Como ya vimos en el primer capítulo, la relación anatómica y cómo la disección puede irse en la A, irse retrógrada y causar ya daños estructurales en el corazón y generar hipotensión, shock o taponamiento. Que luego hipertensión al momento de la presentación, el 27% de las A y el 64% de las B. Esto es súper importante. O sea, la disección B, el paciente viene con una emergencia hipertensiva. Entonces el típico paciente que llega ahí a los servicios de emergencias con emergencia hipertensiva, a veces se le puede pasar a uno una disección B, que tal vez es una disección B no complicada, pero que eventualmente podría ser, como vamos a ver más adelante, con criterios de alto riesgo, usted la egresa y el paciente luego vuelve tiempo después con algo más complicado. Solo el 26% de los pacientes de disecciones B tenían deficiencias de pulsos, el 35% de las A sí tenía deficiencias de pulso. Con regurgitación aórtica, el 51% de la disección A se va a la válvula y solo el 13% de la B.
Con dolor abdominal, la mayoría de las B, bueno, o sea, más frecuente en la B, 41/24. Y esto es algo muy, muy importante. Entonces, cuando el otro examen generalmente van a ver que el trend actual para evaluación inicial de disección de aorta es radiografía de tórax, que ahorita vamos a hablar mucho de ese tema. La otra es el timbro D, troponinas, electrocardiograma y el POCUS. Entonces, esas cosas son más o menos lo que con uno evalúa rápidamente una disección. Pero, es importante que el 53 a 42%, dependiendo si es A o B, como ven aquí, de los pacientes tenía un mediastino ensanchado. Y el otro 43 a 46% tenían un contorno aórtico anormal. Entonces, ver esa placa de tórax es importante. Se nos puede dar datos en casi el 50% de los pacientes. Y algo muy importante, solo el 26% al 30% de los pacientes tenían una placa de tórax normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que más o menos el 70% hay algo raro en la placa. Entonces hay que estarlos viendo. En lo que es el electrocardiograma, pues la mayoría tienen un electrocardiograma normal, pero con hipertrofia ventrícular en el 23% de los casos. Y esto es algo muy importante, que ha pasado poco, gracias a Dios. Pero la disección A sobre todo puede irse a las coronarias cuando va disecando. Entonces puede dar un infarto agudo del miocardio. Entonces usted puede tener una disección A con infarto agudo del miocardio. Que eso se da, vean que llega a ser hasta el 21% de las disecciones A. Generalmente esas son las disecciones A que se mueren, ¿verdad? Generalmente cuando ya agarran la coronaria derecha, pues no aguantan. Y si no están en el hospital y no se tratan o no se meten a la sala de una, pues son los pacientes que tienen peor pronóstico. La disección B es raro, que esté acompañada de infarto agudo del miocardio, son el 10% de los pacientes. Pero este estudio fue como el que abrió el camino como para ver. Luego vamos a ver, el siguiente es también relacionado con el IRAD, pero con otros estudios, algo que hizo la guía de cardiología sobre los síntomas más frecuentes, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces en la guía básicamente lo que hicieron fue resumirlo, entonces decir que más o menos el 80% de los pacientes tenían un dolor excruciante en el pecho o interescapular, el 64% tenía un dolor de espalda y el 79% dolor de pecho, el 43% dolor abdominal, 4% un síncope, 9% déficit de pulso, solo el 4% venían chocados, con isquemia visceral solo el 7%, isquemia renal el 15%, isquemia de miembros inferiores, que son todos los síndromes de perfusión, 9%, y que ahora se dicen que son criterios de alto riesgo, el dolor refractario, o ese paciente que entra a la UCI y le dan antihipertensivos de todos los tipos y no le logran bajar la presión arterial, es un 18% de los casos, y esos pacientes ya se consideran de alto riesgo para manejo, por lo menos de las B. Y gracias a Dios, una incidencia de isquemia medular bien baja, de 3%. Bueno, entonces vamos a caracterizar más ese dolor, ese síntoma principal de disección de aorta. ¿Cómo es ese dolor? Entonces, bueno, las 7 perlas que uno se imagina o que recuerda. Primero es un dolor punzante, puede irradiar a espalda o abdomen. Algo muy importante es preguntar al paciente la intensidad del dolor al inicio, o sea, si el dolor fue desgarrante al inicio. Algo que usan mucho es pensar, como uno piensa que un dolor de cabeza le puede dar una hemorragia subaracnoidea, pensar que una disección de aorta, un dolor de tórax, pensar de la misma manera a como piensa con la hemorragia subaracnoidea. Otra cosa es esos pacientes que a veces les dicen que tienen osteocondritis, auto mayor, con un dolor severo que va y viene en tórax y que le ponen opioides y no se piensa en disección de aorta. Un dolor que migra pero como sobre el diafragma, sobre todo en las disecciones B, aunque la mayoría no migra, pero
si migra sobre el diafragma, podrían pensar en disección de aorta. Y dolores intermitentes en tórax, pero que son muy severos, que eso es generalmente porque duele cuando se va rompiendo la íntima, ¿verdad? Dependiendo de la evolución de la disección, entonces eso puede presentarse. Y algo muy importante es que el 5 al 17% de los pacientes pueden no tener dolor torácico y presentarse con un síntoma de alguno de los datos de malperfusión o con alguno de todos estos síntomas que hemos hablado que no sea dolor torácico. Entonces recordarlo. Y entonces ahí viene más la suspicacia de la historia clínica, de los factores de riesgo y los hallazgos que haya en la placa o en el electro como para pensar, podría ser disección de aorta. ¿Cuáles, correlacionándolos con el diagnóstico diferencial y con los factores de riesgo, podrían ser? Entonces, bueno, si tengo dolor torácico, pues obviamente hay que pensar en infarto de miocardio, embolia pulmonar, neumotórax o ruptura esofágica, que son síntomas diagnósticos diferenciales de disección de aorta. Si tengo dolor abdominal, cólico renoureteral, oclusiones intestinales o isquemias mesentéricas. Si tengo dolor dorsal, cólico nefrítico, dolores de origen musculoesquelético o hernias de disco. Y si tengo evoluciones de pulsos, pues una embolia sistémica o una oclusión arterial aguda. Y si tengo un déficit neurológico focal, puedo tener un accidente cerebrovascular primario o un síndrome de cola de caballo. Entonces, todos estos síntomas pueden presentarse en disección de aorta, pero también pueden ser otra cosa. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en diagnóstico. Lo más importante es correlacionar los factores de riesgo con la historia de este dolor abrupto y ver si alguna de estas cosas o los hallazgos del examen físico nos orientan a pensar en síndrome aórtico agudo o disección de aorta. Entonces, en el diagnóstico, bueno, la disección de aórtica a menudo a veces es un hallazgo incidental, o un hallazgo por descarte. Entonces, esos pacientes que vienen por un síndrome aórtico agudo y están muy hipertensos y no tienen hallazgos en los electrocardiogramas y tienen troponinas negativas, o cuando ya empiezan a evaluar ese dolor de tórax y ven un ensanchamiento mediastinal, entonces sospechan de un síndrome aórtico agudo y mandan un angiotac. Bueno, y dentro del diagnóstico, entonces obviamente la historia clínica, ya hablamos con todos esos factores de riesgo, tips de cómo es el dolor torácico, tips de fenotipos de pacientes, sospechas de en qué situaciones por descarte podríamos pensar de disección aórtica, y solo el hecho de tener en cuenta de que si abordamos un dolor torácico podríamos tener una disección de aorta. Entonces, y además si tenemos a nuestra mano un servicio de emergencias con un emergenciólogo entrenado, o inclusive hay servicios de emergencias donde hay médicos generales que tienen muy buen entrenamiento en POCUS, entonces tenemos muchas armas para aumentar el diagnóstico de disecciones de aorta. Exámenes complementarios de radiografía de tórax. El gol estándar generalmente es el angiotac, y luego muchas veces por ecocardiograma podemos encontrar también el diagnóstico. Lo que es resonancia magnética, pues por lo menos en Costa Rica se utiliza poco, pero sí es útil y tiene un valor diagnóstico. Dentro de los exámenes de laboratorio que deberían enviarse, aquí hay varios que tienen importancia. Obviamente todos los que descarten que no haya un infarto de miocardio, como las enzimas cardíacas y la troponina. Y uno que agarra mucha importancia es el dímero D. Razón por qué el dímero D se considera ya un marcador. Ha empezado a agarrar importancia en las enfermedades vasculares, aparte de la trombosis venosa, ¿verdad? Porque ya se considera un marcador para isquemia mesentérica aguda
y ya se considera también un marcador para disección de aorta. Entonces, basado en lo anterior, pues obviamente es basado en el IRAD. Entonces el IRAD lo que notó era que para disección B o A, la especificidad del dímero D en las primeras 24 horas, cuando tenía un valor menor a 500, era una herramienta útil para identificar pacientes que no la tienen en plasma. Entonces, digamos, si tal vez estoy en un lugar lejano para los médicos que están en un lugar que no están en un hospital y tienen un paciente con un dolor torácico, tal vez no tienen ultrasonido, pero sí tienen a mano un dímero D y tienen un paciente donde tienen dudas, este dímero D les puede ayudar a descartar y tal vez evitar un traslado. Entonces, si tengo un paciente que simple y sencillamente es para identificar alguien que tiene pocas probabilidades, pero que igual me queda la duda, entonces este dímero D me permite descartar esos pacientes. ¿Por qué? Porque si está negativo, tengo una sensibilidad del 96 al 95% de que no va a tener disección de aorta. Otro tema que es más específico es que el dímero D también nos ayuda a definir la cronicidad de la disección. Todavía eso no está bien estudiado, por eso no le doy tanto énfasis, pero si acorde al valor uno puede definir en los pacientes donde no hay, son buenos historiadores, entonces uno no puede definir el día donde le empezó el dolor eh, para definir si es agudo o subagudo. Esto es importante a la hora del tratamiento. Actualmente se ha visto en lo que es tratamiento precisamente de TEVAR en disección de aorta, que es mejor tratar los pacientes en un periodo subagudo. La razón es la siguiente, eso permite que delimitar el flap intimal. En algún momento se empezaron a tratar en un periodo hiperagudo o agudo, y esto lo que generaba era que esa pared de la aorta estuviera como muy frágil y generaba como una tasa más alta de disecciones retrógradas. Entonces se ha empezado a hacer ya cuando el paciente tiene la presión arterial más controlada y ya ha pasado un periodo subagudo. Entonces uno puede ingresar a la UCI con calma, si no tiene un signo de malperfusión o ruptura. Entonces evaluar el TAC con calma y planear la intervención con calma. ¿Okay? Entonces recordar el dímero D como una herramienta en esos casos donde no tenemos todas las armas para los médicos que no están en un lugar donde tienen todos los recursos. Y también, súper importante, pues ver esa radiografía de tórax. Todavía sirve la radiografía de tórax. Entonces ver ese planeamiento del botón aórtico, que no es normal, como vemos aquí, que nos orienta que una disección. Entonces, esa pérdida del botón aórtico, entonces es un signo muy importante. Entonces, si fuéramos a nombrar los tres signos de la placa de tórax, que generalmente están como habíamos hablado, el 70% de las placas de tórax de disección de aorta tienen alguna alteración y solo el 30% son normales. Entonces, los tres hallazgos van a ser ensanchamiento mediastinal, que se va a ver como en el 50% de los casos. Y después, los otros signos que se pueden ver son que es la pérdida del botón aórtico, y el siguiente, que es el signo del calcio. Entonces, cuando se ve el botón aórtico prominente, pero vemos como un calcio tangencial como más arriba, como 1 centímetro más arriba, no necesariamente tiene que ser más de 1 centímetro, pero eso nos puede orientar que hay una disección de aorta. Y el tercer signo de la placa de tórax, y el más frecuente, el ensanchamiento mediastinal, que obviamente es bastante obvio. Bueno, y muchos se preguntarán, entonces, bueno, entre todas las estrategias que puedo tener como ultrasonido o el eco transesofágico, el TAC o la resonancia, pues, ¿cuál es la mejor? Pues sensibilidad, pues nadie le gana al TAC.
y en especificidad también, ¿verdad? Por mucho es el gol estándar. Pero como vemos, el eco transesofágico cobra mucha importancia porque inclusive tiene datos muy parecidos en sensibilidad y especificidad con una resonancia magnética. Obviamente eso tiene que ver mucho con el operador que se realice. Eh, entonces ahí viene el punto de qué tanto tendrá el famoso POCUS de importancia, porque es lo que generalmente vamos a poder hacer. El Point of Care Ultrasound, que es el que se hace ahí en emergencias con el ultrasonido que tenemos a mano, si eso tendrá alguna validez para un síndrome, una disección de aorta. Entonces ahí entra el POCUS, el Point of Care Ultrasound, que entonces se dice que el signo del desprendimiento de la retina, que es donde se ve el flamio intimal, en un emergenciólogo entrenado en ultrasonido y calificado, el 99% de sensibilidad para detectar este signo y un 67% de especificidad. Entonces, es una herramienta. Entonces, con radiografía de tórax, dímero de historia clínica, examen físico y POCUS, podemos generar un adecuado assessment o una adecuada valoración completa de ese paciente para tomar la decisión de si necesitamos un angiotac o no. Si no tenemos un emergenciólogo o una persona, un médico calificado para hacer el ultrasonido, y no tenemos un angiotac tan cerca, entonces, y el paciente está estable, entonces podríamos usar el dímero D para descartar una disección de aorta, si estuviéramos en un lugar muy largo. Y si no, enviar el paciente a realizarse una angiotac a un lugar donde esté disponible. Y si el paciente tiene signos muy obvios y no hay duda por clínica y por exámenes, pues enviar al paciente directamente a hacer una angiotac. Entonces sí es muy importante que en lugares donde haya disponible el ultrasonido, sí es una herramienta mucho más sensible y más adecuada en comparación solo con la radiografía de tórax. Y bueno, sí es muy importante ver las diferencias que podemos tener entre un POCUS y una radiografía de tórax, que obviamente el ultrasonido nos va a permitir y va a ser muchísimo más sensible y nos va a dar mucha más información que una radiografía de tórax. Por ejemplo, con la radiografía de tórax no podemos ver el flamio intimal, que eso nos va a un diagnóstico definitivo de disección de aorta, mientras con el POCUS sí, con una sensibilidad bastante alta, que puede ser hasta el del 99% en manos entrenadas. Y lo que es el hematoma intramural, también lo podemos ver con una placa, pero muy bajo, la sensibilidad. Y con el ultrasonido lo podemos ver hasta en un 88% y en muchas porciones, inclusive en la aorta abdominal, no solo en la aorta torácica. Y lo que es el ensanchamiento del mediastino lo podemos ver también, pero con más sensibilidad en el ultrasonido. Si hay derrame pericárdico o pleural, lo podemos ver con muchísima más sensibilidad con el ultrasonido. Y luego la aorta abdominal la podemos valorar muchísimo mejor con el ultrasonido y del todo no tenemos información con la placa tórax. Entonces, para los que tienen alguien entrenado en su servicio o un emergenciólogo con experiencia en ultrasonido, entonces sáquenle provecho, que puede ser cuando tengan una duda con un paciente, alguien que les saque y que les defina a ese paciente. ¿Cuántas veces ha pasado que llega ese paciente que persiste con el dolor torácico, que está ya hasta con morfina, que ya le han hecho seriados electrocardiogramas, que está con hipertensión y pues con ultrasonido se define para angiotac, porque ya ahí denotan el flanio intimal? Hay muchos servicios donde tienen a disposición un cardiólogo de disponibilidad que pueden llamarlo para realizar un ecocardiograma formal. Esto también es otra herramienta.
Desde el punto de vista de manejo, en sí, si está en un lugar que no tiene acceso a ultrasonido ni angiotac, solo tiene los exámenes y la placa, tiene un paciente que está estable, pero que por hallazgos de la placa tiene la duda que pueda tener una disección de aorta, mándele un dímero D. ¿Por qué? Porque un ensanchamiento mediastinal puede ser que tenga un aneurisma de aorta o puede ser que tenga una disección. Entonces, si usted le hace un dímero D y le sale negativo, usted puede referir a ese paciente luego a vascular como un aneurisma de aorta. Pero si el dímero D le sale positivo, entonces debería referirlo para que le haga un angiotaco, le hagan un POCUS en un lugar donde haya disponibilidad. Pues si tiene la disponibilidad, pues salga de dudas y utilice el POCUS si está a mano, y si no, pues puede irse directamente, si tiene la duda y tiene la disponibilidad, a hacerse el angiotac. Ventajas del angiotac obviamente sobre el POCUS es que nos permite planear la intervención, por lo menos a nosotros los cirujanos vasculares, que con el ultrasonido no lo podemos hacer en sí, aunque eso es por falta, no es que no se pueda, porque si ustedes se ponen a ver, nosotros los cirujanos vasculares utilizamos en disección mucho lo que es el ultrasonido intravascular. El ultrasonido intravascular o IBUS nos permite identificar bien cuando vamos avanzando para arriba, que no estemos y que no liberemos la endoprótesis en el lumen falso, que ha pasado. Entonces, que estemos seguros que estamos en el lumen verdadero. Entonces nos permite confirmar eso y nos permite también ver cómo se comporta ese flap intimal. Entonces, muy importante tener estas cosas claras para el provecho de los pacientes y para la manera de manejar los pacientes. Pero como ustedes pueden ver, dependiendo de donde se aborde al paciente, hay opciones para el manejo y para el descarte. Ahorita vamos a ver un video que dura unos 4 minutos. Es más como para los que les interesa entrarse en esto del POCUS y les llama la atención, o los que están entrenados. Probablemente muchos este video lo pueden haber visto, más los que ya hacen. Pero es un video, está en inglés, muy detallado de cómo hacer, como básico, de cómo se hace un ultrasonido para disección de aorta. Entonces me pareció muy importante ponerlo. Y espero que lo disfruten. Hey guys, my name is Jacob Avila, and today I'm going to talk to you about how to diagnose aortic dissections. Your probe of choice for this exam is going to be the curvilinear or phased array transducer. Personally, I'm a huge fan of the curvilinear probe over the phased array, but the phased array would work just fine if that's what you have. There are two ways you can classify dissections, proximal or distal. To start off, we're going to talk about looking for a distal type B dissection first because the abdominal aorta is probably the easiest part of the aorta to visualize. The way this part of the exam is going to work is you're going to use your transducer, place the probe marker over towards the patient's right, and start right in the epigastric area. Over here you have the aorta, you have your vertebral body down here, and then the IVC. You'll often run into this issue here about bowel gas getting in the way. There's a couple of tricks that I use. One of them is just to kind of push harder. You can try approaching it from different angles. And right here, I'm going to push a little bit harder, and then the bowel will peristalse out of the way. Here's a bowel with the gas kind of moving out of the way, and then you keep on looking at the aorta. You want to get the aorta as proximally as you can in the epigastrum and follow it all the way down until you get to the split of the iliacs. So here's the aorta right here, and then right there you see them split into the iliacs. That's how you do a aortic examination. An aortic dissection looks just like what you might think it would look like on ultrasound. It will look like a line in the aorta. This is the intimal flap right here. The aorta shouldn't ever have anything in it, and if you see a valve in the aorta, it's very likely to be a dissection flap. So this is what an aorta without a dissection looks like. We have our aorta over here, we have our IVC, and our spine underneath here. You basically just want to follow that all the way down and make sure that you don't see any kind of flap or anything like that in there. Here is a dissection. So here's that same aorta, and instead of just having hypoechoic fluid inside of it, we have this nice little flap here that's flapping in the wind. You can throw color flow on it if you want to make sure that there's blood flow on the other side of the flap, but it's not really necessary. Basically, if you see anything in the aorta, it's very likely to be a dissection.
Here's another one. This one isn't flapping in the wind like the other one is, but it's still a dissection. And when you see it like this, it's more likely to be chronic in nature. Here's one that might be a bit more on the subtle side. You don't see a nice flap, but there's definitely something in the aorta right here. This patient had a dissection. For dissections, as opposed to aneurysms, I usually try to get a view of the aorta in the longitudinal orientation to get a good look for the extent of the flap. So here's the liver here, is the heart up here, this is the aorta, and right there you have the dissection flap. Although looking at the abdominal aorta is easier, it doesn't mean that you can't identify a dissection in the arch. These dissections of the aortic arch are traditionally a bit trickier to evaluate by bedside ultrasound, but it definitely can be done. There are two views here that can be helpful. The first view you want to get is the peritoneal long axis view right here, using your phased array transducer with your probe marker, depending how you have it set, either to the right shoulder or left hip. And you want to focus in on the proximal aorta, which is what we see right here. This is the aortic root. You may need to rock the probe a little more to get more of the aorta and less of the ventricle in this view. See this little circle down here? That's also the aorta. So here is a peritoneal long axis view of a patient with a dissection. So here we have the left atrium, mitral valve, left ventricle going into the aorta. There's the aortic valve right here. And that little line right there, that's actually a dissection flap. And this is the right ventricular outflow tract right here. You often will see regurg with this, although you definitely don't need the regurg to diagnose that dissection because you have the flap right here. You can also get a pretty decent view of the aortic arch as a whole by placing the transducer in the suprasternal notch. So you can see here, you have to kind of put a little bit of pressure in that suprasternal notch, and I often have the patient put their chin over to one side or the other so I can get this probe down into the arch. And you're actually applying, like I said, a fair bit of pressure, but it's necessary to get this beautiful arch view that you see here. Oh, and to get a good view of that aortic arch, make sure to use your phased array transducer. So here is a zoomed in view of the arch. We have our left common carotid artery, our left subclavian over here. We have our brachiocephalic, and then our aortic arch is this structure right here. Here is that same aortic arch view. You can see that the aorta is dilated, and we have a dissection flap there and another one up here. Bueno, como todos saben, el angiotaque es el gold estándar, lo que nos ayuda a planear la cirugía. Acá podemos ver más o menos cómo se ve un angiotaque con una disección A, en donde hay un flap de disección. Ahí está marcado el falso lumen y el lumen verdadero. Y acá en la reconstrucción 3D podemos ver cómo inclusive está desde el ascendente y va bajando a las viscerales, y cómo involucra algunas de las viscerales ese falso lumen. Bueno, dentro de las complicaciones que ya habíamos hablado de la disección de aorta están la ruptura aneurismática, el infarto del miocardio, la regurgitación de la válvula aórtica, el taponamiento cardíaco y los síndromes de malperfusión, como son renal, isquemia medular, isquemia arterial aguda, la isquemia mesentérica y el ABC isquémico. Bueno, dentro de estos síndromes de malperfusión, la malperfusión de la arteria renal es de los más frecuentes, si no el más frecuente. Hay varios tipos de obstrucción en lo que es a nivel visceral, como son que sea una obstrucción estática, que sea una obstrucción dinámica o que tenga las dos obstrucciones. En general, la malperfusión estática, básicamente la íntima residual del vaso, de la rama del vaso, ocluye el flujo al parénquima renal. Mientras en la dinámica, la presurización del falso lumen es la que causa que el flamneo intimal cubra el orificio o el ostium de la arteria renal, pero dependiendo del flujo, esto sea dinámico, o sea, no siempre está ocluido. Entonces, es muy frecuente tener este tipo de obstrucción y no tener ninguna alteración de la función renal.
De hecho, un porcentaje importante de los TACs de disección de aorta, la renal izquierda está en el falso lumen, pero con una obstrucción dinámica. Entonces esta obstrucción dinámica no necesariamente se ve reflejada en la mayoría de las veces no se ve reflejada como un síndrome de malperfusión claro. Bueno, y dentro del algoritmo de manejo podemos ver, bueno, ya teniendo los criterios adecuados para saber cuándo es una disección complicada o no complicada, pues dirigir bien el tratamiento, y si es una disección, a buscar urgentemente una solución quirúrgica, acorde de criterios del TAC. Ahí se podría variar la forma en que se opera, y luego en las que son B, definir cuáles son complicadas para también darle solución quirúrgica pronto, y las no complicadas ver si tienen criterios de alto riesgo para valorar si ocupa una intervención, pero que no necesariamente se tiene que hacer en el momento agudo. Igual vamos a ir hablando de las intervenciones paso a paso. Y bueno, ya lo que es el tratamiento médico, tiene que ir, obviamente, con un diagnóstico oportuno lo más rápido posible para reconocer que si tenemos disección o no, y si hay algún síndrome de malperfusión o algo que requiera cirugía urgente, si la cirugía puede esperar, entonces tratar de ingresar al paciente a unidad de cuidados intensivos, y opérese o no se opere, sin importar el tipo de disección de aorta, pues entonces empezar con el tratamiento intensivo, hipertensivo, ojalá intravenoso, de combinación de un beta bloqueante y un vasodilatador, que es la terapia médica estándar que pues todos conocemos. Bueno, el manejo de la presión arterial es un tema muy interesante en la disección de aorta. Está este estrés mecánico que está sufriendo la pared de la aorta, pues va a depender de tres factores importantes, como son la velocidad de contracción ventricular, la presión arterial sistémica y la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente, instalar un tratamiento para controlar estos tres factores es vital para reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esta reducción de la frecuencia cardíaca y la presión arterial van a lograr dos objetivos. Uno, mantener la perfusión adecuada a los órganos. Dos, ayudar a que no se rompa el falso lumen. Y pues otro objetivo es que si hay datos que sugieren que el manejo de la presión arterial pues estabiliza el flujo intimal y previene que no progrese a más una disección de aorta, o que no se extienda más, dicho de mejor manera. Entonces, dentro de los objetivos recomendados, en lo que son parámetros, primero es el manejo del dolor. Ese manejo del dolor debe ser pues con opioides o con fentanilo, o con morfina, y de segundo, un manejo de frecuencia cardíaca, idealmente con un valor de 60, y un manejo de presión arterial sistólica, idealmente con un valor de 110 o entre 100 y 120. Es vital, pues dentro de las drogas que siempre se ha usado, se usa beta bloqueador y vasodilatador. La droga reina de los vasodilatadores, pues es la nitroprusiato sodio. Y la droga reina de los beta bloqueadores, pues es el esmolol. La razón de que estas dos sean las favoritas es porque tienen las vidas medias más cortas, ¿ok? Con el nitroprusiato, pues hay un tema, estimula los reflejos simpáticos, entonces tiene pues una actividad simpático-mimética, que esta actividad simpática va a generar que se liberen catecolaminas y puede causar vasodilatación directa. Entonces, puede generar un incremento pues de las tres cosas que queremos que no se incrementen: la frecuencia cardíaca,
la velocidad de contracción ventricular y la presión arterial sistémica. Entonces, si damos primero el nitroprusiato y después el beta bloqueador, entonces podemos hacer un efecto contraproducente y más bien generar que se empeore el cuadro. Entonces, generalmente la recomendación es primero iniciar con el beta bloqueador y una vez ya establecido el beta bloqueador intravenoso, entonces empezar con el vasodilatador para que no hayan efectos contraproducentes. Entonces, acá podemos ver pues un cuadro resumen de todas estas drogas que se usan para disección de aorta, como son el nitroprusiato de sodio, el propanolol, el esmolol, el abetadol, el ditacen o el enalapril, con sus dosis respectivas. Y bueno, ¿qué dicen las guías sobre el manejo de enfermedades de aorta? Estas son las europeas 2017, que son las únicas que hay porque todavía no hay una guía de manejo estadounidense clara. Entonces, pues que todos los pacientes deben ser tratados médicamente, como hemos venido hablando, opérese o no se opere. Que los pacientes con disección B, los bloqueadores deben ser usados como la primera línea de tratamiento. Y que los pacientes con disección B que no responden o que son intolerantes a los beta bloqueadores, los IECAS o los bloqueadores de canales de calcio podrían ser alternativas complementarias. Entonces eso es bueno tenerlo dentro del arsenal por si acaso a veces pues no tenemos disponibles todos estos beta bloqueadores intravenosos. Entonces podemos empezar o tal vez el paciente nos hizo alguna reacción o no responde también a los beta bloqueadores. Saber que podemos trabajar con algunas otras opciones terapéuticas. Como ven acá, ya inclusive en lo que es disección B complicada, aguda, la terapia endovascular o el TEVAR ya se coloca como la intervención de primera línea, y que en casos seleccionados de alto riesgo, los pacientes que no están complicados, debería considerarse de igual manera, de manera selectiva. Y que generalmente en disecciones B el manejo abierto generalmente es una alternativa o una segunda opción, y en la mayoría de las veces cuando el manejo endovascular pues no fue adecuado o no salió de la mejor manera. Entonces para empezar lo que es manejo, pues primero hay que diferenciar lo que el manejo de la disección A de la B. Vamos a hablar primero de la A, que es donde también hay controversia. Pero bueno, los objetivos principales de la cirugía de la disección A es primero reinstalar el flujo a través de la luz verdadera, eliminar el desgarro, ruptura o flap intimal principal y restablecer la anatomía de la raíz y la competencia de la válvula aórtica, que en esto pues es todo un tema, como vamos a ver más adelante. Bueno, para recordar un poco la historia de cómo empezó esto, pues en 1954 al 64 el grupo de Becky empezó a tratar disecciones. En ese momento ellos no tenían claro cuáles eran A, cuáles eran B. Inclusive el doctor Shawn en Mass General había hecho ya con disecciones de aorta. Él lo que hacía era las abría en el abdomen y básicamente cortaba el flanco intimal desde el abdomen, con mortalidades altísimas, ¿verdad? Becky lo que empezó fue inicialmente pues hacerlo desde la aorta descendente, con una toracotomía posterolateral y luego llegándole al arco, al ascendente por el otro lado y cerrando para quitar el flap intimal. Pero en aquel momento pues tenía mortalidades altas, como el 40%, 50%. Entonces pues ahí fue evolucionando hasta que en el 65 pues Witt hizo un trabajo, pues como un trabajo muy importante, en donde él
en aquel momento al inicio, en los 50, no se le da tanta importancia a lo que era la hipertensión arterial ni al manejo médico, por lo menos ellos cuando empezaron con el manejo de las disecciones. Entonces vieron que los que hicieron un estudio comparativo y de los que les daban antihipertensivos, el 100% quedaban vivos, y los que operaban, el 100% estaban muertos. Entonces ahí venía pues, como la historia de Odiseo con Sila y Charibis, que básicamente para huirle a la cirugía me voy por ley de un demonio, me voy cerquita al otro demonio, que el otro demonio es el manejo médico. Pero bueno, lo que pasaba era que tal vez el paciente lograba salir, como ustedes han visto en disecciones de aorta que eventualmente por X razón, por alto riesgo, a veces no las operan y los mandan para la casa, y usted sabe que ese paciente se va a complicar tarde o temprano. Pues así fue como se empezó a ver y quitar de la idea la concepción de que las disecciones B y las A se podían manejar solo médicamente, porque se empezó a seguir ese paciente que mandaban para la casa y empezaron a ver en estudios epidemiológicos que el 50% en menos de 6 meses volvía o roto o con un aneurisma por disección, o no volvía, pero porque iba al más allá. Entonces, que la mortalidad en general era alta el primer año después de una disección B, en la reportada de 50%, una disección B de alto riesgo no tratada, y una disección A, la mortalidad al mes es bastante alta si se deja sin tratar, obviamente. Ahora con todo el manejo médico que hay, pues uno puede aguantar un paciente de estos, pero no lo va a lograr hacer con solo el manejo médico. Van de la mano, eso es el concepto que hay que tener claro. Entonces fue hasta el 68, de hecho no fue Ibeki, fueron Bental y Bono, que en Londres pues dijeron, pues solo quitando el septo y suturando nos queda solo la adventicia, y esa pared queda toda debilitada, es una pared que se acaba de disecar. ¿Por qué no reemplazamos todo y reimplantamos las coronarias y reimplantamos la válvula? Entonces se desarrolló el procedimiento que pues vamos a decirlo de esta manera, se realiza en muchos lugares todavía, pero pues en el mundo desarrollado ya hay otras técnicas, y ya pues el Bental Bono no, en sí como se concedió inicialmente, ya no se realiza. Entonces, pero ese es el procedimiento estándar que se realiza para las disecciones A, y que pues hay que tenerlo en cuenta para que es el gol estándar del tratamiento. Entonces, un Bental Bono es la cirugía que se realiza. Vamos a hablar de las variantes de cirugía que fueron saliendo conforme pasaron los años, que se utilizan dependiendo del grupo de cirugía cardíaca y el expertise que tenga y la técnica que desarrolle. Y también se pueden variar las técnicas acorde al caso, acorde a la anatomía del paciente y dónde haya llegado o no la disección. Entonces, con el pasar de los años y fue evolucionando la cirugía cardíaca, entonces pues ellos empezaron a agregar que si la válvula era mecánica, que si era biológica, que si utilizábamos un homograph, que si preservábamos la válvula. Entonces estas son variantes de la misma cirugía de Bental, ¿verdad? Entonces más tarde pues llegó Jacob y dijo pues lo que cambió el concepto, dijo remodelemos la raíz. Entonces básicamente esta técnica, la diferencia era que se limitaba a los senos de Valsalva
generando que uno pudiera tener un movimiento más natural de las cúspides para tener más durabilidad, que ese era el concepto que él manejaba. No había que disecar tanto ni movilizar tanto, entonces uno podía hacer la cirugía mucho más rápida. Era una sola línea de sutura aórtica y no se fijaba a la unión ventrículo-aórtica. Lo que sí era muy criticado era que pues, como solo tiene una línea de sutura, por donde muchas personas decían que no era, o dicen que no es una técnica tan hemostática. Entonces, en comparación con la cirugía que se desarrolló de último, que es la de David, pues hay sus comparativos en donde la cirugía de David tiene una hemostasia del 3%, mientras esta tiene una hemostasia del 18%. Pero bueno, en algunos casos todavía se puede y se ha utilizado esta técnica. Y bueno, y luego el tercer concepto llegó pues, David. Bueno, hizo el V1, el V2 y el V5. Pero bueno, el V1, el V4 y el V5 creo que es. Y él dijo, pues, reimplantemos la raíz. Entonces, ¿qué diferencias tenía esta cirugía, la de David? Entonces, la de David, pues, habían dos líneas, o hay dos líneas. Primero es más nueva. Esta, la última, la Jacob, era como el 70 y algo. Esta, la David, se empezó en los 80, en los 90, más o menos, 1988, 90. Entonces, él hacía dos líneas de sutura aórtica. La fijaba a la unión ventriculo-aórtica. Eso se diferenciaba de la cirugía pasada. Entonces, al fijarla a la unión ventriculo-aórtica, entonces previene que se dilate la aorta. Sí había que disecar más y movilizar más la raíz. Era una cirugía mucho más hemostática. Entonces, para casos de disección de aorta es una cirugía muy buena porque el paciente te va a sangrar mucho menos, que eso es lo que a veces cuesta, ¿verdad? Que estas cirugías aórticas en el arco o allá arriba en el tórax que les sangran, entonces la reintervención a veces se lleva al paciente. Entonces es vital, quizás estas técnicas más depuradas pueden ser la respuesta. Entonces, él hizo como tres tipos. El David 1 era un tubo recto. El David 4 lo que hacía era una aplicatura circunferencial cerca de la unión sinotubular, como de 4 milímetros. Y el David 5 lo que hacía era una aplicatura, pero más o menos en el anillo. Entonces eran variaciones de la técnica. Y pues son opciones que se tiene en su arma el cirujano cardíaco para resolver estos pacientes con disección de aorta. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, una disección de aorta que usted sabe que al mes el 50% está muerto. Es más, a las 24 horas el 20% está muerto, a las 48 horas el 30% está muerto, según la literatura. A la semana el 40% está muerto, solo con manejo médico. Entonces son pacientes que uno dice, bueno, los voy a operar. Entonces uno dice, bueno, no, es que esa cirugía tiene mucho riesgo. Pues bueno, la literatura lo que dice es que depende mucho del operador. Reportado de series de operadores de no tanto volumen y de lugares que no son centros de aorta, que la mortalidad es de un 25%. Pero en los países desarrollados, donde hay centros de gran volumen, la mortalidad es menor al 5%. Vemos, por ejemplo, aquí en Cleveland Clinic, pero que es un lugar que hace de 700 al año, 700 reemplazos de aorta ascendente al año. La mortalidad es menor al 1%. Pero bueno, imagínense la expertise que tienen para poder tener esos datos. Entonces eso es vital, la centralización del volumen en aorta para lograr generar mejores resultados y que los cirujanos mejoren su curva de aprendizaje. Entonces me parece que eso es algo muy importante a rescatar. Y luego, pues
Vinieron otras técnicas como es el reemplazo con todos los troncos supraórticos, primero clampeando los troncos supraórticos y luego la aorta ascendente, como en este caso. Cuando ya el paciente presentaba una disección A que se extendió a toda la aorta ascendente, inclusive la aorta abdominal, entonces empezaron a aparecer los FET, y empezaron a aparecer las soluciones híbridas. Entonces Frozen Elephant Trunk, que además de una endoprótesis que se libera retrógrado, bueno, esa se llama la famosa Toraflex, pero se puede hacer sin necesariamente que sea con esa prótesis, se puede hacer, que es una técnica que se llama, mucha gente le llama la técnica de Lupiae. Entonces básicamente se hace el Frozen Elephant Trunk y se pone una endoprótesis en toda la aorta, que tal vez está neurismática, y se cae en la ascendente, entonces tratas todo el segmento. Inclusive mezclando técnicas, como en este caso, entonces por ejemplo una disección A con malperfusión de viscerales, entonces le hacen Frozen Elephant Trunk, hacen TEVAR, pero usan esta prótesis que tiene una parte con stent cubierto y una parte con stent desnudo. Entonces el stent desnudo, están las viscerales y, como vamos a ver más adelante, luego lo balolean, entonces impactan y tratan toda la aorta, toda la malperfusión, y básicamente rompen todo el flap intimal, y pegan ese flap intimal a la adventicia, para lograr un tratamiento completo. Esto es una buena opción si usted está haciendo el manejo híbrido, porque obviamente la tasa de disección retrógrada que tiene, porque ya usted reemplazó todo el árbol, de arriba, quirúrgicamente abierto, entonces no es tan grande como si usted lo hiciera solo endovascular, ¿verdad? Eso como para tenerlo claro. Ahorita vamos a hablar de cómo se maneja endovascular. Entonces acá la misma técnica, entonces baloneando todo el árbol, con esta prótesis que tiene este desnudo a partir de como el diafragma ahí arriba del tronco celíaco, 10 centímetros arriba del tronco celíaco, entonces uno balonea y lo que hace es romper todo ese flamio intimal y pegarlo para que ya no haya malperfusión, ¿verdad? Esta técnica es la llamada Petticoat Stabilize, que se inició para síndrome de malperfusión con disección B, que generó que se aprobara una prótesis que se llama la Zenith Dissection de una compañía que se llama Cook. Esta prótesis es la única prótesis aprobada específicamente para disección de aorta. Pero como verán, hay diferentes maneras de tratarlo y no necesariamente puede ser con esta prótesis. Esta es más recomendada como para malperfusiones, casos selectos. Pero ¿qué pasa? Pues van a llegar muchos pacientes, bueno, para Cleveland Clinic, y estos lugares, pues solo como el 20% de los pacientes son de alto riesgo prohibitivo para manejo abierto. Entonces ellos empezaron a analizar, bueno, no podemos operar a ese paciente porque se nos muere. ¿Qué opciones tenemos? Entonces empezaron a analizar la zona cero de la aorta. Entonces dijeron, bueno, la zona cero podemos expandirla. Entonces que vaya de la innominada a la raíz, de la raíz al ánulo y del ánulo donde están las coronarias. Entonces dividieron estas tres zonas A, B, C. Extendiendo, obviamente agarrando esa zona del ánulo a las coronarias, para el TEVAR. Entonces, hay un análisis hecho por unos franceses donde ellos analizaron la aorta, la zona cero de la aorta, y vieron cuáles pacientes, qué porcentaje de pacientes por TAC podrían ser candidatos a un manejo endovascular de disección A de aorta. Ese estudio fue hecho hace como 10 años. Ellos vieron que el 50% de los pacientes pueden ser candidatos a manejo endovascular. Entonces,
Ese estudio y otros, como vamos a ver adelante, definieron cuáles son más o menos los requerimientos que yo ocupo para valorar si tengo un paciente de altísimo riesgo, pues arriesgarme a hacer un manejo endovascular de una disección A. Esto son requerimientos entonces que al menos tenga una longitud del landing zone proximal y distal de más de 10 milímetros, que la aorta ascendente sea menor a 42 milímetros de diámetro, y que no haya muchas diferencias, o sea, que se pueda poner un tubo recto. Hay que recordar que la ascendente es curva. Entonces también la tecnología, esos estén tan curvos, todavía no los hay, eso es lo que se está tratando de mejorar, pero bueno, se han hecho bastantes casos ya de disección de A endovascular, obviamente en centros de alto volumen en Europa y Estados Unidos. La ausencia de calcificación arterial trombótico, obviamente para pegar el stent, esos otros requerimientos para poder hacer un TEVAR de la aorta ascendente. Y la otra es que cuando está disecada la aorta no haya insuficiencia aórtica, que haya más de 5 milímetros del íntimo altera donde está la inominada, y que hayan al menos más de 10 milímetros del íntimo altir a donde está la unión sinotubular, y tener pues sus diámetros de acceso de las ilíacas de más de 7 milímetros para que me entre la endoprótesis. Bueno, acá podemos ver la técnica para hacer un TEVAR en disección de aorta. Entonces, que básicamente hay dos maneras de hacerlo. La manera más complicada, que es esta, pero que es muy segura, que es haciendo un inciso en el quinto y sexto espacio intercostal, punzando el ventrículo izquierdo y metiendo esto se llama un acceso transapical, y metiendo una guía a través del ventrículo para tener un through and through, o sea, una guía, básicamente una cuerda a cuerda desde la femoral hasta ahí ese acceso por el ápice del ventrículo izquierdo. Entonces uno puede liberar el stent de una manera más segura, y que no se me mueva para arriba y me tape la inominada, o sea, no se me mueva para abajo y me tape una coronaria. Importante que esto también se puede realizar ahora, como vino lo del TAVI, entonces empezaron a desarrollarse nuevas guías, como por eso en el TAVI es importante que la válvula aórtica esté bien. Entonces son guías que permiten pasar la válvula aórtica y que la guía quede metida dentro del ventrículo, y es una guía que tiene como doble aguja, entonces no lesiona el ventrículo, entonces te da más soporte para poder hacer un TEVAR en la ascendente. Con esta forma, pues yo sí he tenido oportunidad de poder realizarlo sin la necesidad de tener un cirujano cardíaco que me haga este acceso, que generalmente uno necesita del cirujano cardíaco para poder hacer este acceso transapical. Ya los vasculares de centros de aorta que tienen mucha experiencia, entonces sí, pues ellos inclusive ya hacen ellos el acceso transapical. Como les digo, esto del TEVAR en terapia endovascular de disección A es algo en casos supraselectos, como te digo, en el 10% de los casos, pero son variables en pacientes de alto riesgo que no son candidatos a cirugía. Y bueno, acá ya vemos cómo se libera el graft, y entonces la idea con esto es obviamente tapar el íntimo altier. Entonces es una buena opción en pacientes de alto riesgo. Otra técnica quirúrgica que también se ha evaluado y se realiza en pacientes de alto riesgo es hacer una mini toracotomía y hacer algo que se llama el wrapping of the ascending. Entonces básicamente es básicamente como hacer un burrito con la ascendente y envolver el íntimo altier. Pues esto ha dado resultados aceptables y por lo menos ha aumentado disminuido las tasas de mortalidad en pacientes de alto riesgo que no los podemos meter en bomba. Hay un doctor en Francia muy conocido y que tiene varios estudios, se llama el doctor Ramadan, que es, bueno, yo lo conocí cuando estuve allá.
Entonces él tiene bastantes series de casos de esta técnica y cómo esta técnica permite después, cuando se estabiliza todo, entrar con un manejo endovascular. Entonces en estos lugares, pues como cirugía cardíaca tiene tan buenos outcomes y tan buenos resultados con los Vental, con los David o le hacen rápido de ascending o le ponen un stent. Entonces hacen casuística y esos pacientes luego desarrollan aneurismas de la descendente. Entonces, o tal vez no los desarrollan, pero obviamente tienen alto riesgo. Entonces, ya hay endoprótesis para endovascularmente cubrir todo el arco, que tienen fenestradas de arco. Entonces, obviamente en estos lugares realizan mucho, desde hace como 7 años empezó este proceso de las prótesis del arco total endovascular fenestrado sin chimeneas. Para los que no saben qué es una chimenea, es como dentro del está el stent, meter otro stent pero como aplastado. Pero eso, digo, obviamente puede generarle a uno un leak. Entonces lo ideal es como que haya una fenestra. Una fenestra es un hueco en la prótesis principal del cual sale una rama. Y un ramificado es que ya la prótesis tiene la rama hecha. Entonces estas prótesis de arco que se están poniendo en Francia y en Estados Unidos, que ellos lo que usan son ramas internas. Entonces ya la prótesis viene con ramas internas que uno canula por adentro y van directo y obviamente están hechas para anatomía del paciente en la mayoría de los casos. Entonces quedan muy bien. Pero es ver que sí hay opciones quirúrgicas para los pacientes. Y ya, pues, por lo menos, imagínense, esto está desde el 2007. En la Cleveland Clinic, el doctor Rosselli ya ha hecho endovental. Entonces ya él, inclusive en pacientes que tienen, eso es un postmortem, pero digamos, ya hay una prótesis de vental que tiene las dos ramas con stent cubiertos para las coronarias. Entonces, conforme ha avanzado la tecnología endovascular, pues principalmente al tratar tanta disección B y disección B crónica, pues el vascular periférico empezó a agarrar mucho expertise y entonces poco a poco en uniones con cirugía cardíaca y también mucho cirujano cardíaco que se ha metido en lo que es terapia endovascular, entonces empezaron a desarrollar estas cosas. Entonces en los próximos años, pues lo más probable es que vamos a ver cómo se va a ir ampliando más el manejo endovascular hacia la disección A. Todavía falta más desarrollo, pero sí era muy importante en la clase que vieran que ya es algo que no es que está empezando y que están pañales, no, ya hay prótesis desde hace más de 15 años y hay lugares que ya han hecho casos desde hace más de 15 años y siguen haciendo casos y siguen mejorando los materiales y las prótesis. Entonces que pues en algún momento a nosotros ya esa tecnología madura y ese cambio de paradigma puede que nos llegue, ¿verdad? Y acá podemos ver, imagínense, este es un paciente de Cleveland con su endodental completamente pues y con su endodental con TAVI inclusive. Entonces ya el paciente está completamente realizado. Entonces para que vean que inclusive en postquirúrgico, o sea, ese paciente sigue vivo. El doctor tiene, de hecho ahora en un congreso a final de año va a presentar como ya más datos de todos los pacientes que ha hecho y el estudio retrospectivo. Pero esto está en crecimiento. Y luego viene lo que es las patologías de arco aórtico. Entonces estas patologías de arco aórtico, como son la disección de aorta, hay esta guía de la Sociedad Europea donde ya inclusive ponen el manejo endovascular como una opción. Entonces ponen cuáles son los pacientes que se benefician más de manejo endo y cuáles son los pacientes que se manejan más de manejo abierto. En general, donde hay más beneficio
de manejo endovascular son los pacientes que tienen funciones ventriculares pobres, con funciones pulmonares pobres o problemas de hígado, o que ya tienen una restenotomía o que ya tienen un bypass coronario previo, donde uno dice, bueno, este paciente aguantará una cirugía abierta. Entonces uno ahí podría valorar hacer alguna de estas técnicas mínimamente invasivas o estas técnicas abiertas que son menos invasivas y que no necesitas meter el paciente en bomba. Pasando al tema de la disección B, en lo que es la parte de tratamiento, pues sí, los goles son cubrir la reentrada o el flap no intimal, tratar para prevenir la ruptura, sobre todo el falso lumen, restablecer el lumen verdadero, prevenir o tratar la obstrucción que haya o malperfusión que haya, e inducir la trombosis del falso lumen para que se genere una remodelación de la aorta. Entonces, pues en la disección B, el manejo endovascular, pues ya hace ya bastante tiempo es una realidad. Acá en Costa Rica empezamos a hacer casos en el año, hace 2 años, básicamente. Ya en Europa y Estados Unidos esto se lleva haciendo alrededor de como hace 10 años. Ya estudios randomizados que vamos a hablar y todo. Entonces, bueno, generalmente esto se hace con IBUS, que es un ultrasonido intravascular para poder identificar bien el lumen falso y el lumen verdadero. Entonces, hay estrategias cuando no hay malperfusión. Usted haga solo el TEVAR. El problema es que a veces, obviamente, haces el TEVAR, no puedes hacer baloneo de la endoprótesis por adentro porque te puede disecar retrógrado. Entonces, puede que te quede un leak por abajo porque el falso lumen en la descendente ahí abajo está muy grande. Entonces, si con solo el TEVAR se expande suficiente el lumen verdadero, entonces uno podría dejarlo así. Si no, pues va a tener que usar técnicas para tratar el falso lumen, que vamos a hablar más adelante. Bueno, básicamente los resultados a corto plazo, ya hay un trial a 5 años, que vamos a hablar ahorita, y ya hay estudios, ¿cómo se llama? De vida real, también a años, a 3 años, en donde la mortalidad mejoró con la terapia endovascular en comparación con solo terapia médica. En caso de malperfusión, ustedes vieron arriba que en el algoritmo hablaba de las fenestraciones, que eso era como hacer el TEVAR, pero si tenés la renal izquierda tapada, entonces ponerle un stent. Eso se dejó de hacer porque lo que se vio era que no cumplía ninguna razón y al final ese stent se tapaba. Entonces lo que se trata es de tratar la aorta en varios tiempos y hacer lo que es un FEVAR y cubrir toda esa aorta con básicamente un armaje completo de los 4 vasos y ir cubriendo la aorta por etapas para hacer básicamente reemplazar endovascularmente toda la aorta. Bueno, entonces aquí lo vemos ya más gráfico, el IBUS en el falso lumen, perdón, el lumen verdadero y luego el falso lumen. Generalmente, como ven, el lumen verdadero tiende a ser convexo y el falso lumen tiende a ser cóncavo. Esto es importantísimo para diferenciarlos a la hora de la cirugía y lo que explicábamos de las ideas de trombosar el falso lumen, que es lo que queremos lograr, ¿ok? Es el famoso IBUS, básicamente uno pone la guía y es una sonda que va mostrando el ultrasonido intravascular. Eso da mucha información, primero para estar seguro que estás en el lumen adecuado y segundo también para ver si las obstrucciones de las viscerales son dinámicas o son obstrucciones estáticas y para identificar dónde están. Inclusive como tiene un pigtail marcado me permite medir distancias también. Entonces da mucha información y es muy viable. También permite medir diámetros. Entonces si tengo un paciente con enfermedad renal, entonces también puedo inclusive planear la intervención
por hacer intervención a puro IBUS. Aunque es un poco más complicado hacer, pero se puede hacer y por lo menos lo hemos hecho. Pues en Calderón tenemos bastante experiencia con el IBUS desde hace como 4 años y se usa en muchas intervenciones de aorta, sobre todo en todas las disecciones. Entonces acá está los famosos estudios randomizados de la terapia endovascular en, en comparación con solo tratar al paciente médico. Entonces está el ISTED Trial, que era 2 años, en donde la mortalidad era menor en los pacientes donde se les había hecho el TEVAR con mal manejo médico y había una remodelación de la aorta muchísimo mejor. Este hallazgo pues se repite en los 3 estudios. El ISTED XL pues llegó hasta 5 años. Entonces pues también había una mortalidad más baja. Entonces, como estos hallazgos demostraron esto, pues obviamente esto llevó a la aprobación de varias endoprótesis para disección de aorta, con por TEVAR normal, sin el stent recubierto, y luego empezó el desarrollo de esta endoprótesis que tiene el stent descubierto para las viscerales, que es la Zenith de Cook. Y como en el próximo cuadro, entonces la intervención percutánea con el TEVAR genera una mejoría en mortalidad dramática en comparación con operar el paciente abierto. Por eso es que ya el manejo de la disección B con cirugía abierta pues casi no se realiza y la razón es esta, la mortalidad muy alta en comparación con hacerlo percutáneo. Entonces luego vino este estudio, que es un estudio retrospectivo gigante que hicieron del Vascular Quality Initiative en Estados Unidos. Todos los hospitales que hacen cirugía vascular reportan sus outcomes, o sea, sus resultados, a una base de datos. Esta base de datos, pues obviamente agarra y hace estudios que publican casi todos en Journal of Vascular Surgery. Entonces, en esto vieron 9.165 pacientes con disección aguda no complicada, o sea que no estaban rotos, que no tenían malperfusión. Entonces, vieron los que en los criterios de inclusión tenían criterios parecidos. Entonces, vieron que había un beneficio de supervivencia al año y a los 5 años en comparación con la cirugía abierta y con la terapia médica. Entonces, básicamente, el 40% a los 5 años con terapia médica está muerto después de una disección B no complicada. Y el 24% está muerto a los 5 años si se le realiza TEVAR. Entonces era un beneficio bastante significativo. En lo que es cirugía abierta pone 67% a 5 años de sobrevida. Esto hay que interpretarlo con cautela porque pocos centros en Estados Unidos hacen cirugía abierta de aorta porque está regionalizado. Sí hay bastantes, pero no es como que si usted agarra los de los 51 estados va a haber un lugar por cada estado, pero no es como que en cada estado todos los centros operan. Entonces, esas disecciones B, ahí ponen tasa de mortalidad hospitalaria del 14%. Probablemente hay lugares que tienen mortalidades del 20% que hemos hablado y hay lugares que tienen como Cleveland mortalidad menor al 1%. Pero entonces eso hay que interpretarlo con calma porque eso no quiere decir muy diferente a un TEVAR con una disección B que probablemente lo reportaron en un montón de lugares donde no hay tanta complejidad, porque en un TEVAR en Estados Unidos lo realiza cualquier lugar donde hay un cirujano vascular, no necesita tener una regionalización aórtica, que muchos de los hospitales en Estados Unidos inclusive tienen regionalización aórtica y tienen redes de aorta y tienen UCI vascular o UCI aórtica, como por ejemplo en un lugar en Estados Unidos que se llama Albany, que tiene una UCI vascular y que tienen una red de aorta para sus pacientes. Entonces inclusive ellos tienen una base de datos donde ven los pacientes
que en la red de servicios de salud de ellos ya son conocidos por tener enfermedades aórticas. Entonces, bueno, ya ahí sí me desvió un poco el tema, pero esto es como para que vean el beneficio de la terapia endovascular en este tipo de pacientes con disección B. Pues aquí es para enseñarles esta endoprótesis, es la única aprobada por FDA para disección, realmente la usamos para malperfusión. Ha sido muy criticado porque hay dos vertientes, hay gente que dice que no le gusta poner el stent desnudo, que prefiere mejor luego en un segundo tratar el falso lumen con alguna técnica de falso lumen, hacer solo el TEVAR principal y luego hacerle un TEVAR ya con un stent cubierto con una fenestrada de 4 vasos. Hay personas que todavía defienden esto. Entonces hay como dos vertientes esto, pero los resultados de la Cyanide Dissection, por eso se aprobó por FDA, son bastante aceptables y por lo menos en mi caso personal me parece una excelente prótesis para disecciones B con malperfusión. Entonces, y es una prótesis que no me exime luego, aunque es un poco más complicado, poder hacerle un FEAR por adentro. Pero es como para que la conozcan. Entonces aquí están algunos ejemplos, una disección que se ve que es B, se tapa el intimal tear, como ven, inclusive se pone el stent en todas las viscerales y quita la malperfusión que hay en las viscerales, que varias están en el falso lumen. Y bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de las técnicas de falso lumen. Entonces, básicamente, cuando hacemos ese TEVAR, todas las dos estrategias de disección B, en la mayoría de las veces con un TEVAR es más que suficiente, se tapa el intimal tear y esperamos a que se remueva la aorta. Si luego la aorta crece, entonces podemos luego hacer una cirugía en un segundo tiempo. Pero a veces cuando ponemos ese TEVAR, como está muy grande el falso lumen ahí arriba del tronco celíaco, nos queda un backflow como si fuera un endolictipos. Entonces esta técnica del candy plug básicamente es como poner un stent, meterse, romper la trabécula, meterse el falso lumen y ahí liberar un stent en el falso lumen para inducirle trombosis. Entonces es una técnica que se realiza con frecuencia y generalmente en el TAC postquirúrgico ya luego uno ve todo el falso lumen trombosado. Y luego vamos a hablar de otra técnica, que es la técnica del Knickerboxer, que es la siguiente. Y luego está esta técnica del Knickerboxer, que pues algunos todavía la usan, pero ya han entrado mucho en desuso porque tiene obviamente mucho más riesgo de disección retrógrada. Y que es arriba ahí, a nivel de diafragma, como 10 centímetros arriba del tronco celíaco, hacer una dilatación con un balón para obviamente generar una sobreexpansión de la prótesis y que esta prótesis se expanda, ese flamio intimal pegue con la adventicia y eso trombose el falso lumen. Ha entrado en desuso porque está relacionado con disección retrógrada, ¿verdad? Pues en buenas manos, por ejemplo, el primer TEVAR se hizo en el año 1999 por el doctor Drake en Stanford. Él aún sigue usando en disecciones, de hecho lo hizo en una disección esta técnica y pues la tasa que tiene de disección retrógrada es bastante baja. Y aquí está básicamente cómo funciona esto. Esto es como para toracoabdominales, pero lo puse como para que me entiendan el concepto de primero hacer el TEVAR, en un segundo tiempo hacer un FEVAR o un BEVAR, o sea, un branchet y agarrar las 4 viscerales y obviamente forrar toda la aorta. Entonces ese concepto de ir paso a paso nos permite también disminuir las tasas de isquemia medular. Que ya el concepto de la Kewis pues es medio obsoleto y ya por eso es que generalmente en disección
Se hace mucho bypass carotidio subclavio para revascularizar la subclavia, porque se ha visto que la subclavia y la hipogástrica están relacionadas o son como los beds vasculares de la médula. Entonces son tener sangre ahí durante la cirugía y revascularizar directamente estos dos árboles vasculares permite disminuir las tasas de isquemia medular.